Una fórmula para evitar el sufrimiento en la vida, decía el antiguo filósofo estoico Epicteto, comienza por distinguir las cosas que controlas de las que no controlas. Por las primeras procura hacer tu máximo esfuerzo, haz lo mejor que puedas y de las segundas desentiéndete. En este capítulo de la vida examinada, el pensamiento de los antiguos filósofos estoicos. Esta es la vida examinada. Fragmentos de la vida observados, analizados y deconstruidos bajo el lente de la filosofía. Nos hacemos preguntas que seguramente también te haces y otros han intentado responderlas o quizás enredarlas más. Somos un grupo de conversadores casuales sacándole radiografías a la vida. Porque como bien lo decía Sócrates, una vida que no se examina no merece ser vivida. Hola, bienvenidos al sexto episodio de La Vida Examinada. Yo soy Andrés y hoy nos acompañan Angélica, David y Roberto. Bien, como lo hemos dicho, en este capítulo vamos a hablar del pensamiento de los antiguos filósofos estoicos. Aquí estamos hablando de una escuela de pensamiento, no una religión, es importante advertirlo, que duró y estuvo vigente por más de 500 años. La tradición estoica comienza con el pensador Zenón de Sitio alrededor del año 300 antes de Cristo y hasta bien entrada la era después del nacimiento de Jesús. Seguimos hablando de los estoicos. La influencia de los estoicos en el pensamiento universal ha sido desmedida, es difícil de exagerar. Incluso en el cristianismo el pensamiento estoico fue absolutamente significativo. Entonces comencemos examinando algunos elementos que son de gran interés dentro del estoicismo. Voy a comenzar con una referencia histórica antes de entrar propiamente en las tesis de los estoicos. Quisiera mencionar uno de no de los primeros estoicos, pero una de las grandes influencias del pensamiento estoico fue el filósofo griego Diógenes el Cínico. Diógenes era un personaje excepcional. Diógenes vivió en un barril en la Acrópolis, era lo que hoy en día diríamos un habitante de la calle. Y Diógenes dio nacimiento a toda una forma de pensar que después se llamaría cinismo. ¿En qué consiste esta forma de pensar? Porque fue absolutamente influyente para los primeros estoicos. Consiste en lo siguiente, si puedo contar una pequeña anécdota de Diógenes, una noche que estaba toda la ciudad celebrando en una fiesta y a Diógenes no lo invitaron. Diógenes se sentó al lado de unas escaleras y se comió un pan. Las migajas que caían del pan, llegó un pequeño ratoncito a comérselas muy contento. Y aquí arranca una reflexión muy interesante de Diógenes. Si este ser no necesita nada más para ser feliz, yo tampoco. Comparto la misma naturaleza con este organismo viviente y de allí en adelante Diógenes se dedica a llevar una vida simple, sin lujos, sin adornos, cercana a una existencia que pudiéramos llamar natural. Hay un cierto naturalismo, obviamente no es lo que entendemos por naturalismo en el siglo XX ni en épocas más recientes, pero hay un respeto por las formas de vida naturales, no artificiosas, en las cuales entraremos con el estoicismo. Diógenes era un personaje genial. Hay dos grandes historias acerca de cómo murió. Una de las historias dice que Diógenes se tragó un pulpo entero vivo, como había visto hacerlo algunos peces. Obviamente los cólicos fueron insoportables y murió. Y otra tradición contada por los doxógrafos cuenta que Diógenes se suicidó sosteniendo la respiración, lo cual es aterrador también. Pero para que ustedes se den cuenta de una idea de su carácter,
Diógenes salió expulsado de su ciudad porque falsificó moneda. La moneda de su ciudad no era griego y debió huir. Fue eventualmente apresado como un esclavo, pero estuvo entre los más sabios de los sabios griegos. Contaba Diógenes que la gente le daba plata a los limoneros ciegos y pobres porque tenían miedo de que podían volverse ellos mismos ciegos o pobres. Pero nadie le daba plata a los filósofos porque nadie temía terminar convertido en un filósofo. Bien, vámonos con los estoicos. Ahí podíamos quedarnos hablando de Diógenes, el cínico, pero fue muy influyente. Esta idea de llevar una vida simple, sin adornos, sin una cantidad de construcciones artificiales. Y ahorita me gustaría entrar en qué es lo que se entiende por artificialidad en la vida, que es una tradición que llega hasta Rousseau en el siglo XVIII y sigue siendo tan importante para nosotros hoy. Esta idea de llevar una vida sin florituras, sin adornos excesivos, apegada a lo sencillo, en la cual, como diría el filósofo inglés John Stuart Mill, una vida que carece de grandes sobresaltos y a la vez de grandes desgracias, más o menos vivida de una manera media, no mediocre, pero media, sin sobresaltos, como decíamos, y sin momentos de profunda depresión, tal vez comienza con los estoicos. En la antigüedad no teníamos psiquiatras, ni neurólogos, ni psicólogos. La gente cuando entraba en distintos estados de depresión o dificultad interior, ¿qué hacía? Iba donde el maestro estoico. Le pagaba una pequeña suma y el maestro estoico daba una lección. Ustedes se podrán imaginar, esa lección debía ser una lección práctica, no era una lección teórica. El estoicismo es una filosofía práctica, no está hecha o pensada para concebir grandes sistemas teóricos, aunque detrás de ella se asoman algunas teorías sobre el cosmos que tendremos ocasión de comentar acá. Pero básicamente la idea del estoicismo era mejorar, ayudar, aliviar el dolor y el sufrimiento humano. Sí que ha tomado preponderancia hoy el estoicismo. Estamos muy deseosos de volver a estos consejos que eran sensatos, sabios y que ciertamente tenían un enorme valor para evitar el sufrimiento. Este tema es un poco distinto a lograr la felicidad. Ambos de estos propósitos los persiguió el estoicismo, pero yo diría que había un énfasis marcado en evitar el sufrimiento. Comencemos entonces con algunos de estos consejos estoicos, ¿no? Demos más largas en esta presentación y comencemos. Yo diría que el primer consejo estoico en el cual coinciden Epicteto, Marco Aurelio, Séneca es el siguiente: los hombres no se ven perturbados por las cosas del mundo, sino por las opiniones que nos formamos sobre estas cosas. Si yo tuviera que resumir este consejo estoico, que es valiosísimo, ya lo vamos a explicar y ya van a entender ustedes, quienes nos acompañan y nos escuchan, para entender mejor por qué es tan importante este consejo. Los estoicos fueron visionarios en este sentido. Separemos nuestras emociones de los juicios que automáticamente y muy fácilmente pegamos a esas emociones. Pensémoslo con base en un acontecimiento externo. Si en este momento no está lloviendo, pero si en este momento sonara un rayo durísimo, ¡pum!, inmediatamente vendría por parte de nosotros. Hace poquito tembló, no sé cómo les fue a ustedes en el temblor, pero probablemente muchas personas en la ciudad, incluyéndome, dijimos: miércoles, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué va a pasar? Estábamos muy asustados. Inmediatamente a esa emoción
viene lo que los antiguos estoicos llamaron un juicio, pegado un juicio. Y tendemos a dejar pegado ese juicio, esa aseveración a la emoción en cuestión. Piénsenlo con 1000 otras situaciones. Muere mi madre e inmediatamente me empiezo a repetir como una especie de koan vacío. Se fue mi vieja, se fue la persona que más amaba, se fue, se me fue, se me fue. Bien, el primer consejo de los estoicos es ¿cuál? Separa estas cosas. No pegues el juicio a la emoción y al acontecimiento externo que causa ese juicio. La muerte de tu madre, por dolorosa que sea, es un proceso natural. Tiene que ver con algo que decíamos hace un rato, que era una teoría más de fondo de los estoicos, el cosmos como un sitio de orden y armonía. La muerte como tal no es mala, el rayo como tal no es malo, el temblor como tal no es malo. ¿De dónde derivan estas sensaciones? Del juicio que nosotros pegamos a estas cosas. Entonces, el primer entrenamiento del estoico es evita pegar estas aseveraciones a tus emociones. Más adelante en la historia nosotros veríamos el trabajo de un filósofo muy comprometido con la neurología, cual es William James, el hermano de Henry James, el escritor, que hizo una muy clara separación entre emociones y sentimientos. Antonio Damasio, el neurólogo, retoma esto de una manera magistral, pero esto nos daría para un episodio, todo un episodio distinto. Los antiguos estoicos de alguna manera intuían esto. Es increíble que hayan intuido que por un lado iban nuestras aseveraciones y por el otro lado nuestras emociones. Bien, ¿cómo logra uno separar estas cosas que vienen pegadas casi automáticamente? Durante el temblor, ¡pum!, viene el grito de pánico, viene el susto, viene, uy, ¿qué está pasando? No sé qué. Es preciso un entrenamiento. Ese entrenamiento no se logra en una ocasión. Yo no puedo estar entrenado para una sola ocasión. Es preciso que yo me prepare durante toda la vida para desarrollar lo que los antiguos budistas llamaron mindfulness, una especie de presencia, no sé cómo más la podamos llamar, estar consciente, una atención permanente. No nos podemos, digámoslo así, el estoico no se puede desentender si es que ha de tener éxito su propósito de separar las emociones y los juicios que hacemos sobre ellas. Cuando esto lo hemos logrado, después de un gran entrenamiento o de un entrenamiento permanente, es más fácil la vida. No se presenta el dolor porque entendemos que los eventos del mundo no vienen cargados emocionalmente. Nosotros somos los que le ponemos la carga emocional. Entonces, considérese la muerte, por ejemplo. Nosotros le ponemos tanta carga a la muerte, pero la muerte es un proceso natural como cualquier otro. Yo quisiera leerles una cita hermosísima de las meditaciones de Marco Aurelio. En las meditaciones de Marco Aurelio hablemos un poquito de la filosofía de fondo que hay en el estoicismo antes de pasar al siguiente consejo. Dice Marco Aurelio lo siguiente: el tiempo de la vida humana es un punto. Porque Marco Aurelio se pregunta mucho por qué sufrimos por la muerte. Marco Aurelio, el gran emperador romano. Marco Aurelio, cuando uno va a Roma, descubre que hay un culto enorme a Marco Aurelio. Marco Aurelio era, de alguna manera, de los mejores productos del imperio romano. Gran emperador, pero no se desbordó en poder como otros emperadores.
como Vespasiano y como Nerón y como otros emperadores, mantuvo su punto medio a través del estoicismo, y no solo esto, produjo uno de los documentos más hermosos del estoicismo, cuáles son sus meditaciones. En esas meditaciones dice lo siguiente: el tiempo de la vida humana es un punto, la sustancia fluye, la sensación oscurecida, toda la construcción del cuerpo corruptible, el alma inquieta, el destino enigmático, la fama indefinible, en resumen, todas las cosas propias del cuerpo son a manera de un río, las del alma, sueño y vaho, la vida, una lucha, un destierro. Esta idea del destierro es tan bonita, vuelve a aparecer en Camus. La fama de la posteridad es olvido. ¿Qué hay, pues, que nos pueda llevar a la salvación? Una sola y única cosa, la filosofía, y esta consiste en conservar el Dios interior sin ultraje ni daño. Qué cosa tan hermosa, conservar el Dios interior. Esto ustedes lo pueden leer con o sin cristianismo contenido. Yo prefiero leerlo sin cristianismo. El cristianismo es posterior y realmente se apropia de muchas de estas ideas de Marco Aurelio. Ya que estamos acá, quisiera leerles brevemente otro paisaje. El estoico debe estar pendiente y muy observador del mundo. El estoicismo es un tipo de atención muy particular en el mundo y en sí mismo. Esto es muy bonito porque parte del camino del sufrimiento es no estar atento a uno mismo. Cuando las cosas dolorosas nos toman por sorpresa, viene el dolor. Cada vez que acuestes a tus hijos al apagarles la luz, dice Epicteto, imagina por un breve instante que no amanecerán mañana. Hoy el pensamiento positivo de Dale Carnegie y todas estas cosas nos han enseñado, nunca pienses negativamente, eso atrae la desgracia, es una actitud mercantil del vendedor, lo que se nos impulsa allí. El estoico no le interesa impulsarnos esta actitud del vendedor, realmente al estoico le interesa que evitemos el sufrimiento, y parte de esta tensión es estar muy pendientes del mundo. Miren esto que dice Marco Aurelio al comienzo del libro tercero de sus meditaciones. Dice estar pendiente del mundo: así el pan que se cuece se agrieta en determinados lugares, y las hendiduras así formadas, contrarias a lo que prometía el arte del panadero, ofrecen un cierto placer y excitan por modo particular el apetito. Del mismo modo, los higos en plena sazón se entreabren, y las aceitunas reventadas de maduras, próximas a la corrupción, añaden al fruto una belleza extraordinaria. Igualmente, las espigas que se doblan hacia la tierra, los pliegues que surcan la frente del león, la espuma que emana del hocico del jabalí y muchas otras cosas miradas en sí mismas no ofrecen ninguna hermosura a la vista, pero por ser añadiduras que acompañan a las obras de la naturaleza, contribuyen a su embellecimiento y atractivo. El estoico sabe disfrutar de estas cosas, las más sencillas. No requiere riquezas desmedidas. Al comienzo de esta obra que les estoy leyendo, lo primero que dice Marco Aurelio: aprendí de mi abuelo Vero que donde se viva se puede vivir bien. Ya ven ustedes, nos empezamos a sumergir en estos consejos de vida que son tan propios de esta disciplina. Me voy con un segundo consejo de vida, que era el que mencionábamos hace un rato, al comienzo de esta charla. Lo daba yo a manera de anticipo en la introducción de nuestra conversación de hoy.
que es el consejo con el que arranca su obra Epicteto. Epicteto es un personaje fascinante. Epicteto fue esclavo en la antigua Roma. Bueno, si mal no recuerdo, hacia el año 72, Epicteto ya era una persona importante en Roma, 72 de nuestra era, me refiero todavía a la antigüedad, si se admite que el año 72 lo es. Y Epicteto, como decíamos, fue esclavo, su amo le enseñó filosofía. Qué bonito que su amo le haya enseñado filosofía, y él se volvió uno de los grandes hombres en filosofía en la antigüedad, no solo en la antigua Roma. Seguimos hablando de él hoy. Su manual, el Enchiridion, la palabra quirites, que significa manos. El Enchiridion significa lo que tengo a la mano. Y Epicteto escribió esta obra como algo que se debía tener constantemente a la mano. Había toda clase de recomendaciones y pautas para evitar el sufrimiento, para evitar el dolor ante la muerte, para evitar todos estos estados que hoy llamaríamos negativos. El primer consejo de Epicteto es este: distingue las cosas que dependen de ti de las que no dependen de ti. El cuerpo, por ejemplo, no depende de ti. No dice, claro que sí, yo voy en horas al gimnasio. No depende de ti. A ti te puede resultar una enfermedad mortal. Puedes morir así, te puede dar cáncer pulmonar sin jamás haber fumado. La hacienda, la riqueza que tú tienes no depende de ti. Tú puedes trabajar y salir de sola sobre trabajar y puede que no aumentes tu pecunio. La reputación, cómo te ven los demás, no depende de ti. Yo no sé si quienes nos escuchan se han detenido a considerar todo lo que pensamos en los otros y los intentos nuestros de engañar a los otros. Yo soy una persona muy importante, uso unos trajes elegantísimos, mi carro, no sé qué, casi nunca la logran. El, el que quiere hacerse pasar por lo que no es, casi siempre es descubierto. Sobre esto hizo una meditación absolutamente increíble, muy en el espíritu estoico, Thomas Hobbes, en el Leviatán. En el espacio del Café Filosófico tendremos que hablar de Thomas Hobbes porque es absolutamente increíble. Los cargos en donde te nombran en tu organización, en tu empresa, tampoco depende de ti. Sí depende de ti el deseo. Este es un tema tan interesante que hemos olvidado, ¿no? Moderar el deseo. El deseo desenfrenado, sexual, de dinero, de comida. El rechazo, que otros te rechacen, no depende de ti. Caerle mal a otro no depende de ti. El que otros nos insulten, por ejemplo, no depende de nosotros. De estas cosas desentiéndete. Ahora, es fácil repetir el consejo, pero ¿cómo es de difícil vivir según ese consejo de Epicteto? Si ustedes lo consideran, el que otros no nos quieran, ¿cómo nos hiere? Hoy en día especialmente, ¿no? Tenemos un cuero muy delgadito, como se dice. Si alguien más nos comenta algo en las redes, inmediatamente nos sentimos mal, reaccionamos y demás, pero mantenernos en la idea, esto no depende de mí. Yo no puedo hacer que otros me vean distinto a menos de que haya un cambio verdadero en mis circunstancias de vida. Entonces el consejo estoico es absolutamente pertinente. Yo creo que es pertinente también en otro sentido. Mucho de lo que dice el estoicismo es tan contrario al pensamiento positivo que mencionábamos hace un rato. No, cambia tu imagen, preséntate de una forma distinta, haz X, Y, Z y a veces por mucho que hagas, por más proactivo que seas en tus redes, puede que el contrato no te salga. Y no nos inculpemos por esto. Un poquito la reflexión del estoico.
Bien, yo quisiera mm, seguir con otras recomendaciones, a menos de que ustedes quieran intervenir o miramos las intervenciones dentro de un rato. Demos esta tercera recomendación que ya hemos tocado de alguna manera. Anticipa lo que pueda ser la desgracia y el estado negativo. No pienses siempre en términos positivos. Si tú vives pensando que todo se va a dar, que todo va a salir, que todo va a ir en tu dirección, te expones al sufrimiento. Piensa que es posible que las cosas salgan de manera negativa. De nuevo, Epicteto tiene un par de aforismos tan bonitos. Cada vez que vayas a la casa de un hombre poderoso, dice Epicteto, imagínate por un breve instante que te cerrará la puerta en la cara. Claro, volvamos a esa historia que les he contado de Epicteto. Epicteto, siendo un antiguo esclavo, de pronto se vuelve el hombre más prestante en temas filosóficos en la antigua Roma por un tiempo y la gente lo recibe. ¡Ay, míralo! Se nos ha vuelto un filósofo, pero qué importante es. Y Epicteto, dentro del espíritu estoico, te aconseja. No te salgas de tus cabales cuando así te insulten. Si tú sigues en tu misma actitud, eventualmente te tomarán en serio. Parte del estoicismo es la imperturbabilidad. Claro, hay aquí un tema muy interesante. Volverse estoico te hace frío y digámoslo así, ajeno a los sentimientos. No, no necesariamente, pero sí requiere un entrenamiento, no dejarnos conmover por el insulto, no dejarnos conmover por la imagen, valga la redundancia, que está hecha para conmover y demás. Yo quisiera irme con una que considero es quizá el aporte más importante de este filósofo que es Epicteto. Nosotros, hay una categoría que se ha vuelto tan prevalente hoy. ¿Eres un winner o un loser? ¿Eres un exitoso o eres un fracasado? Y claro, estas categorías no existían como las estamos diciendo en la antigua Roma y ciertamente no en la antigua Grecia, pero sí podemos pensar en ellas desde el punto de vista del estoico. Mm, tú puedes hacer y puedes transformar tu vida hasta un punto. El consejo de Epicteto lo voy a leer que me parece hermoso y me parece revelador. Y dice lo siguiente. Venimos a este mundo, dice Epicteto, como actores de un drama que nosotros no dirigimos. Somos actores en nuestra vida. Nosotros no hemos escrito el libreto de esa vida. Es el director quien decide su extensión, por ejemplo, si vivimos 20 años o 80. Si quiere si quiere una obra corta, perdón, esa obra es corta. Si quiere una obra larga, esa obra es larga. Eso no lo decidimos nosotros. Claro, hay cosas que podemos hacer, cuidarnos y demás, pero no depende de nosotros. Y ese director también decide la calidad del papel que tenemos que representar. Si quiere que representemos a un pobre, represéntalo, dice Epicteto, con nobleza, como a un cojo o a un gobernante. Eso es lo tuyo, ser ese actor, representar bien el papel que se te ha dado
pero elegirlo es cosa de otro. Epicteto, al igual que yo llevo ya varias semanas, cojeaba, era cojo también, y esto, por eso está la referencia. Si tu papel en la vida es esto, ese es tu papel en la vida. Decíamos hace un rato que había elementos que distintas épocas y distintos momentos de la filosofía habían tomado del estoicismo. Esto yo lo veo aparecer en Nietzsche de nuevo. Yo no estoy diciendo que Nietzsche sea un estoico, no quiero entrar en esa discusión. Oh, ¿cómo se te ocurre decir? Claro, si yo cojo todo el pensamiento de este autor. Pero hay elementos estoicos allí. Si yo cojo algunas ideas de Camus en el mito de Sísifo, claro que hay unos elementos allí. Esta imagen del final del mito de Sísifo que ustedes ya conocen y que siento que les gusta. Cada uno tiene su piedra y al final de esta obra maravillosa de Camus, el mito de Sísifo, dice Camus, me imagino a Sísifo empujando su piedra sobre esta montaña cargada de noche, pero no hay que imaginar a Sísifo deprimido, triste, acabado. Esta piedra es su piedra. Cada uno de nosotros, yo no quiero que suene a esta idea cristiana de cada uno de nosotros lleva su cruz, porque en esta idea de la cruz no hay mucha redención, es un sacrificio absoluto que se hace. En el estoicismo, la idea de poder llevar ese papel que se nos ha encomendado tiene por objeto de alguna manera la redención o por lo menos evitar el sufrimiento y llevar una vida un poco mejor. Yo quisiera añadir un consejo más de Epicteto y con ese consejo creo que podemos abrir a discusión. Otro elemento que nos causa mucho sufrimiento es pensar que podemos hacer cualquier cosa. Yo soy capaz de cualquier y tengo todas las habilidades, tengo todos los saberes, tengo todas las condiciones que me permiten meterme en cualquier empresa, en cualquier emprendimiento. Y Epicteto dice, no, esta es uno de los motivos de sufrimiento. Mírate a ti y con base en lo que son tus potenciales y los que no lo son, decide qué puedes y qué no puedes hacer. Yo les voy a leer un pedacito antes de terminar mi intervención, de nuevo del manual de vida de Epicteto, y dice Epicteto algo que me parece tan sensato. ¿Y por qué quiero citar este consejo? Porque hemos dicho un poco lo contrario hoy. Hemos dicho, tú puedes hacer cualquier cosa. Los padres le decimos a nuestros hijos de manera muy equivocada, mi amor, tú puedes ser un gran pianista si solo lo deseas, un gran gimnasta, y esto lo vas a hacer muy rápido, no te va a costar mucho esfuerzo porque tú eres absolutamente genial. Y este es un camino de sufrimiento. ¿Por qué? Porque cuando vienen los retos, cuando vienen las dificultades, ¿qué hace la persona? Se sume en la depresión. Voy a leer la cita que dice lo siguiente. Hombre, mira primero de qué clase es el asunto y luego examina tu propia naturaleza. A ver si puedes soportarlo. Tú quieres ser remero de un barco. Y mira a ver si tú lo puedes aguantar. ¿Quieres dedicarte al pentatlón, o ser un luchador? Pues primero mira tus brazos, tus muslos, tu espalda. Conócelos. Conócete a ti mismo en este sentido. Un camino muy importante. Obviamente que hay una influencia socrática. ¿Quieres evitar sufrir? Conócete. Es que más sensato y sencillo no puede ser el consejo. Conócete. Cada uno ha nacido para una cosa. ¿Crees que haciendo lo que haces puedes comer igual, beber igual, desear de la misma manera?
¿sí? Nosotros creemos que cualquier cosa realmente la podemos emprender. Tú eres madre de 3 niños, pero puedes, qué sé yo, hacer videos explícitos en la red. Esto es difícil. Es difícil poner partes tan contradictorias juntas. Contrariarte de la misma manera podrías hacerlo. Es preciso velar, esforzarse, apartarte de tus familiares, ser despreciado por la muchedumbre. A veces las cosas las queremos hacer sin ningún precio. Ser objeto de burla para los que te salgan al encuentro. Ser menos en todo, en honras, en gobierno, en tribunales, en cualquier asunto. Roberto, me encanta que hayas trazado un paralelo cuando estabas dándonos el primer consejo entre el estoicismo y el budismo. Muchas personas dicen que tienen muchas diferencias y similitudes. Quisiera entonces preguntarte algo sobre el primer consejo que nos dices de distinguir entre emociones y acciones, acontecimientos, y sobre el segundo consejo que es distinguir lo que depende de ti de lo que no. Desde el budismo uno puede explicar estos dos consejos de la siguiente manera. El primero, ocurre ese problema porque tenemos muchos deseos y deseamos lo mejor del mundo, todo para nosotros. La mejor pareja, el mejor trabajo, el mejor carro, la mejor reputación. Y si no tenemos lo mejor de todas las dimensiones, no es suficiente. Entonces, por eso cualquier suceso, cualquier situación, cualquier comentario que viene, posiblemente venga cargado de emociones negativas. En cuanto al segundo consejo, yo creo que se puede explicar desde el budismo, porque hay muchos apegos. Consideramos que la felicidad, nuestra felicidad, está en el mundo externo. Entonces nos preocupamos por las cosas que no podemos controlar, como tú decías, por el cuerpo, ¿no? Y cada vez hay una cultura sobre el cuerpo más fuerte y da la sensación o la idea de que si tengo un gran cuerpo voy a ser feliz, o si tengo muchas posesiones materiales, una gran casa, un gran carro, voy a ser feliz, igual con la reputación en las redes sociales. Pero entonces el budismo al menos puede explicar este deseo aumentado y estos grandes apegos, lo puede reducir en un solo problema. Y ese problema es la existencia de un yo. Para el budismo, ese es el gran problema. Y el budismo busca trascender el yo. Hay todo un método de meditaciones y toda una filosofía para trascender el yo. Si se logra trascender el yo, desaparecen los deseos y desaparecen el apego. Por lo tanto, de esa manera podemos cumplir ese primer consejo y ese segundo consejo como un producto de haber trascendido el yo. La pregunta que te quiero hacer es, para el estoicismo, ¿cuál es la explicación a que tengamos estos dos problemas por los que se requieren estos dos consejos? ¿Cuál es como esa gran variable que puede explicar que, por un lado, eh, confundamos las acciones o acontecimientos con nuestras emociones y por el otro lado nos preocupemos tanto por el mundo externo, por lo que no podemos controlar? Sí, me parece muy interesante, David, y sé de tu gran interés en el budismo. Bien, vamos mirando el primer asunto. Esta idea, yo creo que los estoicos fueron realmente visionarios acá. Bueno, los budistas ya habían problematizado el yo antes, pero el yo en la filosofía occidental ha sido tan cuestionado como en el budismo, quizá. Hay una gran tradición. Pero los estoicos, es increíble que supieran ya que una cosa son las emociones y otra cosa, casi que si lo ponemos en estos términos, los sentimientos. Las emociones son un puro reflejo corporal que viene cuando estalla el rayo o el temblor, y los sentimientos surgen al reflexionar sobre estas cosas. Y si yo puedo mantener esto más o menos separado, estoy empezando a allanar el camino de mi libertad y de mi felicidad. Bien, pero hay una diferencia que yo pensaba esta mañana cuando miraba estas ideas otra vez y previendo que te podría interesar esto.
El estoicismo no te dice elimina los deseos del todo, no te dice elimina el yo del todo. Yo no sé, tú que conoces mucho más el tema del budismo, creo que el budismo ahí es extremo y en cierta medida cínico. El yo es la causa de nuestro sufrimiento, eliminemos ese yo. O hagamos todo lo posible por verlo como algo ilusorio. Es vacío, es vacío. Mira ese yo, dice el libro tibetano de los muertos. Es un vacío. ¿Qué encuentras ahí? Nada. Y te lo repite una y otra y otra y otra vez. De nuevo, el estoico es práctico y sabe que vivimos con ese yo y que vivimos con deseos. ¿Qué es lo que te dice sobre estos deseos? Modéralos. Que no sea excesivo. La vida humana es muy difícil que nosotros pretendamos vivir sin esos deseos, apetencias y demás. Separa de alguna manera los que son artificiosos de los que no son artificiosos. Y el otro día me decía alguien en el café, en el café filosófico, me decía, pero ¿cuál es la diferencia entre los deseos naturales y los que no lo son? Yo ahí sí soy rusoniano. Los deseos naturales difícilmente te podrán herir, te podrán lastimar, ¿no? Las cosas que buscas de manera natural. Las que son impuestas vienen de afuera, casi siempre terminan en lo que puede ser perjudicial para ti. Rousseau hacía una distinción en el fondo tan estoica. Una cosa es el amor por sí y otra cosa es el amor propio. El amor propio es vanidad, necesito ser visto con mi ropa elegante y demás. Y el amor por sí es un rasgo que incluso compartimos con los animales. El animal se cuida, se lame la pata herida, no necesita ser visto. Pero yo diría que hay una diferencia. No sé si concuerdes en que el budismo es más bien radical, al decir el yo y los deseos, si son la fuente de sufrimiento, aniquilémoslos. Trabajemos. En esto coincide con el estoicismo. Hay un entrenamiento que es preciso. Tú no te vuelves budista de la noche a la mañana. Tú no te vuelves tampoco estoico de la noche a la mañana. Pero hay una diferencia importante que yo veo. El budismo es una religión. Es una religión. Es decir, hay un sistema de recompensas y castigos, así no los vea como tal. El estoicismo no. El estoicismo entiende muy claramente que el bien y el mal, al más malvado le puede caer una buena vida. Y al más bondadoso le puede tocar la peor de las suertes. Eso no tiene mucho que ver con las cosas, o no siempre tiene que ver con las cosas que uno haga. Pero no sé si tú coincidas con eso. En el budismo hay algo como total, eliminemos el yo, o hagamos muchos esfuerzos para ver su carácter ilusorio. Eliminemos el deseo. Sí, yo estoy de acuerdo en que ambos buscan alcanzar una vida plena a través de conocerse a sí mismo. En eso creo que están de acuerdo. Eh, yo creo que, como señalé antes, eso que te pregunto y lo que tú dices es así. Una gran diferencia es en enfocarse en el yo, ¿no? Como el problema para el budismo y de pronto no para el estoicismo desde ese punto de vista. Y, y yo entiendo al estoicismo como que busca encontrar paz interior a través de la razón y la virtud, y el budismo a través de trascender el yo. Lo que se vuelven a unir es que uno llega a trascender el yo en el budismo a través de un raciocinio, ¿no? Y como tú dices, para la filosofía moderna ese yo ha sido bastante sujeto de crítica, incluso para las neurociencias actualmente. Eh, entonces, yo creo que una otra gran diferencia que hay entre ellos es que si bien ambos hablan de aceptar lo que ocurre, ¿no? El mundo externo, los acontecimientos, la muerte, por ejemplo, el envejecimiento, las enfermedades, que tendremos que pasar por ellas, si ambos hablan de aceptar, yo creo que el budismo se pregunta ¿por qué? ¿Por qué viene este sufrimiento?
de dónde viene. Y ahí establece una creencia y un entendimiento en la ley del karma. Eh, y basado en esta ley del karma, pues viene una comprensión de vidas pasadas y futuras. Entonces también para el budismo busca erradicar un yo y no solamente se preocupa por el bienestar sí, o la felicidad o la paz de esta vida, o la vida, o solamente encontrar una vida plena en esta vida, sino por liberarse del sufrimiento en esta y en las siguientes vidas. Y creo que hay una diferencia muy grande en seguirse preguntando, ¿pero por qué? Porque hay apego, porque hay sufrimiento, porque, y buscando el por qué encuentra que viene de una causa, y esa causa posiblemente es la creencia en que existe un yo. Sí, pero ahí lo que sería un poco difícil, yo no sé, bueno, no conozco la tradición budista a ese nivel de detalle, pero yo creo que tampoco seríamos felices si aniquiláramos todos los deseos que tenemos, ¿no? El deseo por tu novia, por el amor de tu hija, ¿no? Esto es, claro, en el estoicismo también hay un desapego. Tienes que vivir desapegado. Y otra cosa que coincido contigo y que quizás son convergentes las dos doctrinas es no vas a ser feliz si vives como en un estado de inconsciencia, como, uy, todo es sorpresivo, todo, no, tienes que estar con lo que decíamos hace un rato, esta idea budista del mindfulness, no sé cómo la traduces tú, mindfulness. Atención plena. Esa atención plena. En esto son coincidentes, pero me parece tan sensato el estoico que no se pone a decir, bueno, vamos a entrar hasta la fuente de esto y no, modéralo, modera tus deseos, modera ese yo que tiene que estar presente en todos lados, por ejemplo, en la muerte. En la muerte. Entonces, la gente cuando va a morir y no tiene el más mínimo entrenamiento estoico, empieza a nombrar el Teatro Julio Mario Santo Domingo, no sé qué, todo tiene que tener mi nombre, todo tiene que ir con mi legado, una fundación, un fondo, todo con mi nombre. Tengo que dejar mi nombre untado en el mundo. Y el estoico te dice, no, hay que saber morir. Hay un momento en el que una persona bien educada tiene que saber dejar ir. Y esta ambición de dejarlo todo pintado con mi... Pero él no lo está haciendo porque haya una reflexión budista allí, sino porque es que lo que pasa es que esto causa sufrimiento. Cuando tú no sabes desprenderte, esto causa sufrimiento. Bueno, escuchándolos a los dos, me parece una discusión maravillosa, o este encuentro entre el budismo y el estoicismo. Me hace pensar un poco en una reflexión que puede parecer un poco de cajón, pero creo que yo personalmente me la llevo de este paralelo, encuentros y desencuentros entre el estoicismo y el budismo, y es que ambos, ustedes bien lo mencionaban, ambos requieren un entrenamiento, es decir, un camino, ¿sí? Y yo no sé, y me corregirá David particularmente hablando del budismo, y pues igual obviamente también Roberto del estoicismo. Yo creo que en el fondo uno sabe, pero tal vez no le presta mucha atención a eso porque no es tan relevante, que nunca, o tal vez en esta vida va a ser muy difícil, si no imposible, llegar a ese objetivo final, pero finalmente las bondades, los beneficios, las recompensas, ¿sí?, están en ese camino. Eso es una de las reflexiones que me llevo y quería compartirlas con ustedes y con la audiencia. Y lo segundo que quería, ya así, quería hacer ahora sí una pregunta directamente a Roberto, es si podemos de pronto expandir un poco más sobre
la visión de los estoicos acerca de la naturaleza y el mundo, porque creo que ahí hay una de las claves de, por ejemplo, uno de esos, ese consejo que dice, lo que puedes controlar, lo que puedes controlar, preocúpate por él, por ello, por lo que no puedes controlar, no te preocupes. Y es que entiendo yo, según pues preparando el episodio, que dentro hay como tres pilares del estoicismo, la física, la lógica y la ética, ¿sí? Y todo lo que se ha escrito, o por lo menos que está escrito, porque no sabemos si otras cosas se escribieron y de pronto desaparecieron, todo lo que está escrito de la filosofía romana, de la filosofía estoica romana, se centra mucho en la ética, pero esa ética, y tú bien lo decías, está soportada por otros pilares teóricos. Uno de ellos es la física, y en la física se preguntan mucho cómo es el mundo, el universo, Dios. Y entiendo que de ahí se desprende un concepto que me parece, suena muy, 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 muy sencillo, pero me parece muy poderoso, y es que de alguna forma ellos ya creían o sentían que el universo es determinista, o sea, que hay una determinación o una providencia. Entonces, eso lo uno mucho con lo que uno no puede controlar, ¿sí? Si uno lo ve como, es que esto ya está escrito, determinado de alguna forma por una energía superior, por un Dios, ¿sí? Pues creo que eso le ayuda a uno mucho a decir como, bueno, es que no hay nada que yo pueda hacer porque esto ya está determinado, ¿sí? Entonces no sé si podemos de pronto entrar un poquito más a detalle sobre eso. Sí, muy buena aseveración, intervención, porque en efecto, claro, detrás del estoicismo hay esas doctrinas de la ética, de la física. Hablemos un poquito de esa visión. La palabra original griega cosmos significa orden, pero significa, o tal vez diría yo mejor, armonía. ¿En qué sentido? Hay un equilibrio de cosas, hay un equilibrio de fuerzas. Cuando el estoico te dice, el estoicismo en gran medida es una reforma a la manera en que hablamos. No digas mi mamá murió, di se transformó, la materia que componía su cuerpo volvió a ser parte del cosmos, de un todo. Y esto es natural que pase, esto es normal que pase. Los estoicos pensaban que esto brindaba algún consuelo a la muerte. Yo, pues no sé, lo- yo lo pondría en duda, claro, pensar de esta manera, pero adoptar esa perspectiva cósmica era un alivio contra el dolor, pensaban los estoicos. Si uno se puede tomar en serio esa perspectiva cósmica, aminorará el dolor de la muerte, de la pérdida y demás. Pero el universo no es ni bondadoso ni malvado. Ni- Ninguna de las dos cosas. El universo es lo que es. Para los estoicos incluso hay unos rasgos de ateísmo, no es que Dios esté controlando. Hay un sentido de armonía universal. Eso es lo que hay. Claro, la gente salta rápidamente a decir, ay, eso es lo que yo llamo Dios. No, es un poco distinto. Esa armonía universal no es una persona, no hay una voluntad, no hay... pero el universo no es malvado, es que el universo se ensañó contigo, es que la persona enferma que dice, uy, no, pero a mí, mejor dicho, todas las circunstancias me las montaron. No, eso no es la visión estoica. Y creo que eso conecta con el segundo consejo que mencionabas de separar las emociones o la percepción de las cosas que suceden en el mundo con el mundo en sí, ¿no? Como tiene mucha relación con eso. Entonces, me parece también maravilloso cómo se va conectando. Si uno se va más profundo a esas bases, tiene mucho sustento, se va conectando. Mientras ustedes estaban hablando, yo estaba pensando y tenía una pregunta y es acerca de la relación del estoico o budista con los demás, ¿no? El estoico o el budista, como mencionaban, ha pasado por un camino de aprendizaje, algo bien importante, en donde se ha estado entrenando para tener el desapego, tener cierta distancia y seguir los consejos que mencionabas al principio.
Pero pues eso no es tan fácil y si no estás entrenado, tú puedes pensar que tal vez cuando le cuentas algún tema a un amigo, ¿no? Lo sientes como poco empático. Tú mencionabas, Roberto, que pareciera que te estás volviendo frío o que realmente no entiendes por lo que está pasando el otro, ¿no? Incluso yo le decía a un amigo, le contaba sobre el estoicismo, él había pasado por la pérdida de su padre, me decía, pero ¿cómo es eso posible? Me parece que no es humano. No es humano como tener ese desapego y entender la muerte de esa manera, ¿no? Porque siempre hay como una pasión, una emoción, si no has estado como dijeron ustedes, entrenando. ¿Cuál es la relación o cómo entiende el estoicismo o el budismo la empatía? Sí, yo creo que ese es un punto fundamental. Voy a mencionar algo que tú hablabas, Angélica, y es, no, esto no es humano. No, para el estoico lo que no es humano es entregarse desmedidamente a las emociones. Lo humano es poderse controlar un poco ante la ira, la afrenta, perder el control totalmente, ¿no? Humano es poderse controlar un poco. Ciertamente no significa que no nos dejemos permear por estos sentimientos, claro que los tendremos. Lo que aquello por lo que el estoico lucha o procura es que uno, estos estados tengan algún tipo de moderación y dos, que no sean más dolorosos de lo que puedan ser, ¿no? No se trata de afrontar la vida sin emocionalidad, sino que esa emocionalidad pues no nos gane la partida. Estas ideas están muy inscritas en un pensamiento antiguo griego que es el del justo medio aristotélico, nada en demasía, ni demasiada ira, ni demasiado dolor, pero sí un poquito de ira, un poquito de dolor son parte de nuestra vida, pero no dejarte llevar por esto. Los antiguos griegos tenían un concepto que quizá algunos de ustedes conozcan que se llama la hibris. La hibris es perder la medida, perder la contención, dejar de controlarse. Cuando Aquiles, el guerrero griego, mata al guerrero troyano Héctor, lo ata a su carro y lo pasea alrededor de la ciudad amurallada. Esto es hibris, esto es sobrepasarse. Y con nuestras emociones, nuestros deseos, también nos sobrepasamos. Sócrates dice en alguno de los diálogos que para muchas personas el deseo vive dentro de ellos como un tirano. Comer ya, comer, fornicar ya, etc. Y todo es sobre la moderación. Yo no conocía un concepto más en desuso hoy que la moderación. Pero lo otro que tú preguntas es muy interesante. ¿Cuál es la actitud ante el otro? ¿Qué demanda el estoicismo o qué pide el estoicismo de cara al otro? Claro, en un sentido primero y elemental, el otro es parte de ese ambiente con el cual yo debo armonizar. Es decir, el otro no es antagónico conmigo, pero también volvamos al consejo. Hay cosas del otro que yo puedo controlar o más o menos prever, que son sobre todo las que vienen de mí hacia allá. Si yo soy bondadoso, si soy generoso y demás, pero las actitudes con las que los tome el otro, esto no lo controlo, ¿no? Lo que viene de mí en general lo controlo, lo que sale del otro a duras penas lo puedo controlar. Desde mi perspectiva, me parece una muy buena pregunta. Para el budismo, los demás son el fin y son el medio. El fin en el sentido de que nosotros queremos trascender ese yo y liberarnos del sufrimiento para poder ayudar a los demás a liberarse del sufrimiento. En ese sentido se vuelve fin. Pero también es medio porque a través de observar el sufrimiento en los demás,
se enciende esa chispa de compasión que va construyendo gran parte del camino budista. Y además, eh, dos de nuestros grandes problemas en la vida, que son el apego y el enojo, el budismo los entiende como una exageración, ambos. El apego es enfocarse en el mundo externo, exagerar sus cualidades y considerar que son causa de felicidad. Mientras que el enojo hace lo contrario, es enfocarse en el mundo externo, exagerar sus defectos y considerar que son causa de sufrimiento. La relación con el otro en ese sentido es muy importante, porque si dejamos de tener apego por los demás, por ejemplo una relación, dejamos de estar pensando en cómo me va a hacer feliz. Dejo de estar enfocado en sus como cualidades, exagerarlas y considerarlas causa de mi felicidad. Y desde ese punto de vista logro tener relaciones en las que puedo sentir verdadero amor. Y ese verdadero amor definido como desear que esa persona sea feliz, no que me haga a mí feliz. En ese sentido es muy importante y como superar el apego y poder vivir de verdad el amor, deseando que la otra persona sea feliz. Y en cuanto al enojo, en vez de enfocarme en sus defectos o en lo que dijo negativo o en lo que yo no quería escuchar, exagerarlo y considerar que es causa de mi sufrimiento, lo que puedo hacer es tener una actitud más ecuánime y de pronto ver que esa persona está sufriendo y está diciendo cosas con enojo. Y de ese modo, en vez de sentir enojo, sentir compasión por el otro. Observar que está sufriendo, observar que está confundido, observar que esa persona quiere ser feliz pero no lo logra y crea las causas de sufrimiento. Y entonces, de ese modo, en vez de responder con enojo, responder con compasión. Les voy a hacer otra pregunta que se va al otro lado. Estuvo muy bonito esa aclaración y esa profundización del estoicismo o el budismo en relación con los demás. Ahora, ya que nos fuimos tan profundo, ahora yo voy a ir a la superficie. Y es, ahora, como saben, pues hay ciertos temas que en la modernidad o en el momento actual no se entienden, ¿no? Siempre hay como un tufillo o como un pseudo entendimiento y que termina siendo una moda, ¿no? Entonces, ha estado de moda el estoicismo y a veces puede parecer que como se entiende es muy banal, ¿no? Entonces, no puedo controlar la criptomoneda. Entonces, voy a sacar la paciencia para esperar a que mejore. Que no lo sé, no lo estoy juzgando, ni quiero decir que eso sea banal, pero me parece que en estos momentos en donde la información es tan rápida, que se entiende por un tweet, un TikTok, perdón, un X, yo soy vieja guardia, pero alcanzamos a entender como los titulares, no necesariamente como la profundidad del consejo, la profundidad de qué es lo que se trata o cuál es la raíz y por qué se actúa de esa manera, ¿no? ¿Qué piensan ustedes de, no sé si lo estoy exagerando o si existe realmente la banalización del estoicismo o budismo, no lo sé? Sí, yo creo que en efecto, claro, claro, estas cosas las hemos banalizado. Si las personas realmente se tomaran en serio, bueno, yo no soy el representante legal del estoicismo en Colombia, pero Persona jurídica. sí, pero si las personas realmente se tomaran en serio los consejos, esto es un camino de vida muy difícil. Implica renunciar a muchas de las cosas, a gran parte de la vanidad, de los deseos banales, no a todos los deseos, como hablábamos ahorita con David, pero gran parte de estos deseos implica llevar una disciplina de vida. La moderación, o sea, vender hoy la idea de que hay moderación, o que debemos vivir con cierta moderación, es nada, chicas, todo por la plata, todo lo que puedas. ¿Para qué me voy a moderar intencionalmente? Pues cuando no te moderas, esto trae infelicidad, lo que te dice el estoicismo, pero claro que hay una versión light,
fácil, rápida. No, pero claro, no quiero decir que todo es negativo. Es muy interesante que hayamos vuelto a estos antiguos filósofos. Esto no es la primera vez que pasa en la historia de la humanidad. Hemos vuelto a los estoicos muchas veces ante la crisis de nuestros sistemas de, digámoslo, sistemas de consuelo. Llevamos 90 años con pensamiento positivo. El libro de Dale Carnegie, Cómo conseguir amigos e influir sobre la gente, tiene 90 años. Y ese pensamiento positivo ha causado mucha infelicidad. ¿Por qué? Porque básicamente si tú no triunfas, el culpable eres tú. Eres tú. Por Dios, en un mundo donde el más inepto triunfa y donde a veces el más virtuoso es un perdedor. Yo siempre el ejemplo lo uso, ustedes ya lo conocen, de Van Gogh, si era un ganador o un perdedor. Claro que era un perdedor. Si lo ponemos en términos de Trump, era un perdedor absoluto. ¿Y qué le va a dejar el uno y qué le va a dejar el otro a la humanidad? Imagínense el legado que nos dejó Van Gogh, esta visión espiritual que trasciende barreras, etcétera. Bueno, el tema no es Van Gogh, pero sí ciertamente en un mundo en que estamos poquito saciados de ganadores y perdedores, pues volver al consejo estoico en el que hemos visto que el pensamiento positivo hace mucho daño a la gente, volver al pensamiento estoico vale la pena, así sea solo algunas pequeñas pautas. Es que uno no se tiene que volver el estoico viviendo en una caverna, pero algunas cosas. Piensa por un momento que es posible que las cosas no salgan exactamente como tú quieres. Tú no controlas todo. Este consejo sí que creo que vale la pena para mucha gente, que son control freaks, maníacos del control. Todo mi vida tiene que estar ordenado, todo tiene que estar limpio, todo tiene que estar como yo lo deseo exactamente, si no yo voy perdiendo. No, no puedes controlar todo, hay que aprender a vivir. La filosofía es hermosa porque enseña a vivir con cierta incertidumbre y enseña a vivir con un poquito de caos en la vida. Eso sí que nos hace falta. Sobre el budismo en esa pregunta, me acordé de algo que he criticado muchas veces, pero yo lo vivía. Y alguna vez lo escuché y me quedó gustando ese término. Se llama spiritual shopping. Y es gente que va por diferentes caminos o filosofías espirituales y va cogiendo lo que le va sirviendo y va creando como su propia religión o sus propias prácticas y creencias. Eh, y alguna vez escuchaba un amigo que decía, eso se parece mucho a cavar mucho, hacer muchos hoyos, ¿no? Buscando néctar, pero todos son superficiales. Y quizás el néctar estaba por cualquiera de ellos, solamente que tocaba cavar más profundo. Esa idea me llevó a un camino espiritual en específico, pero viéndolo por otro lado, eh, por ejemplo, la ciencia cognitiva sacó del budismo el mindfulness y fue un esfuerzo de traer una técnica de meditación del budismo a la práctica clínica, inicialmente a pacientes con depresión, con ansiedad, desprovista de cualquier sistema filosófico, ¿no? Solamente como técnica de atención plena. Y lo que hemos visto en los estudios médicos, en los estudios clínicos, es que esta técnica es muy efectiva. Incluso ahorita estoy dando una clase en la universidad y el sábado les explicaba a los estudiantes que el mejor tratamiento para migraña, ansiedad, dolor lumbar e insomnio, el tratamiento de primera línea no es un medicamento, no es una pepa, son hábitos y uno de los que más se recomiendan, que tiene más efectividad, es el mindfulness, incluso desprovisto de toda la filosofía de donde viene originalmente. Entonces, aunque haya sido tomado de la filosofía budista y desprovisto como de todas las enseñanzas y solamente sea una de las técnicas, de muchas técnicas de meditación, vemos efectos positivos en la salud física y mental. Lo que quiero terminar diciendo es, y siempre hablo de esto, y es que
cuando uno habla de tomar elementos, por ejemplo, del budismo o de otras filosofías orientales, como que tienen meditación, y entonces la gente empieza a incorporar su cabeza y que es importante meditar, reflexionar, conocerse a sí mismo. Es bonita la idea, pero si uno no la practica no se cumple. Se parece mucho a cuando yo estoy con un paciente y le doy la fórmula dice tomarse la medicación 3 veces al día por 3 meses. La receta no va a causar ningún efecto. Lo que va a causar un efecto positivo es tomarse el medicamento todos los días. Yo quiero terminar haciendo hincapié en esta idea tan bonita que mencionas. En efecto, no hay una serie de doctrinas mágicas que nos van a salvar de nosotros mismos. Eh, Todo implica un punto de atención. Es decir, nosotros tendremos que estar presentes en esta carrera por salvar nuestra felicidad o por lo menos por evitar el dolor. No hay un expediente mágico y externo y el estoicismo ayuda, no es un camino de salvación, pero es mejor que vivir totalmente desatento de sí mismo. Muchísimas gracias por escucharnos. Nos despedimos por hoy, pero la conversación continúa.